El sistema de camas de terapia intensiva en el país está ocupado en un 68%, en el AMBA ese porcentaje sube al 76%. Son los números que hay que atender diariamente, son los números que nos sirven de introducción para este interesante testimonio que compartiremos ahora mismo. Lo presenta Gabriel Camarra, allí en el móvil. Gabriel. Ariel, estamos con el doctor Ignacio Maglio, que es parte del Comité de Ética y de Derechos Humanos. Él es abogado. Buenas noches, gracias por atendernos. Lo primero que quiero preguntarle es la situación de terapia intensiva. ¿Cuál es cómo se está viviendo, sobre todo en el AMBA? Y además, por favor, si puede dar detalles de lo que sucedió en el Hospital Muniz este fin de semana, donde se tuvo que, en cierta forma, elegir qué paciente se atiende y qué paciente no. Bueno, efectivamente, buenas noches. La situación es crítica. Ustedes saben, el Hospital Muniz, yo soy parte integrante del equipo de cuidados integrales, donde intentamos tratar de ayudar a tomar las mejores decisiones posibles, siendo decisiones claramente muy difíciles. Estamos con 6 unidades de terapia intensiva habilitadas para dar contención a los pacientes críticos que requieren asistencia y estamos prácticamente al borde entre el 98% aproximadamente de la ocupación. En ese sentido, desde el equipo de cuidados integrales, desde el año pasado venimos trabajando en la formulación de unas recomendaciones, de unas guías de asignación de prioridades en terapia intensiva y justamente, como vos bien indicabas, en esta parte trágica de la epidemia estamos teniendo que tomar decisiones vinculadas a la suspensión o al retiro del soporte vital de pacientes que están atendidos en estas unidades de cuidados críticos. ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que sucedió? ¿En algún momento se tuvo que elegir? ¿Cuál es el cuadro de situación de esos pacientes a los cuales en principio no se pudo atender? Bueno, aquí lo que hay que hacer, criterios de selección basados en criterios de solidaridad, de equidad, de justicia, en la distribución de recursos y también tratar de tomar decisiones colectivas. Lo que tratamos de evitar es que las personas, los trabajadores, las compañeras y los compañeros que están en las unidades de cuidados críticos, en las unidades de terapia intensiva, tomen decisiones, en soledad, solos, que son decisiones de última instancia que tienen un peso moral y provocan un desasosiego moral también importante. Por eso nosotros apostamos y tratamos de construir decisiones colectivas basadas en estos principios que te comentaba recién. En realidad tener parámetros clínicos, en primer lugar ver la gravedad del cuadro, los criterios de recuperación y el pronóstico son los elementos los scores que estamos manejando en el Hospital Muniz. Compañeros, sí. El doctor los está escuchando. Gracias, Gabriel. Doctor, buenas noches. A ver, estas son cuestiones, frases que hemos escuchado y que nos preocupaba la distancia y que nos sorprendía primero, verdaderamente generaba un escalofrío en Bérgamo, en algún estado de Brasil, cuando los médicos, cuando algún comité, no solamente formado por médicos, entiendo, tiene que elegir a qué paciente darle esa cama de terapia intensiva. Usted lo que dice es que hasta ahora tuvieron que hacerlo, por ahora tuvieron que hacerlo, o lo que hacen es básicamente preparar el escenario en caso de tener que hacerlo, en días o cuando sea. Bueno, buenas noches. Sí, las dos cosas. Es decir, nosotros desde el año pasado, tanto en el Ministerio, en el Comité de Ética y Derechos Humanos, en el Ministerio de Salud de la Nación, sí, como en nuestras instituciones, en el Hospital Muniz, hemos elaborado estos protocolos, estas guías de asignación, para que estas circunstancias no nos agarren de sorpresa. Como bien usted decía, en Bérgamo, en la región de Lombardía, en el norte de Italia, las primeras médicas y médicas intensivistas que tuvieron que tomar estas decisiones en profunda soledad y en incontinencia, institucional. Por ejemplo, ahí lo primero que recurrían eran a guías intuitivas, morales, como por ejemplo impedir el ingreso de personas adultas mayores, es decir, personas mayores de 75 años directamente no ingresaban a terapia intensiva. Esto es lo que nosotros no queremos hacer, por eso estamos tratando de gestionar estas guías colectivas para que las decisiones sean colectivas y no las tomen unas pocas personas que están en el frente de la batalla y que ya están, sufriendo, están cansadas desde hace 1 año y 3 meses en las salas de terapia intensiva. ¿Y qué contemplan esas guías colectivas? Bueno, estas guías, en primer lugar, intentan generar algunos principios de asignación y de prioridad, basándose, como decía antes, en scores clínicos, sí, en scores que tienen que ver, por ejemplo, con la situación, como decía antes, de la gravedad actual de la enfermedad y con algunos pronósticos de recuperación. Es muy importante aclarar que la edad no es un principio de asignación primaria. La edad recién nosotros la empezamos a considerar cuando, 2 competidores empatan en esas
cuestiones de gravedad y de pronóstico, ahí recién las personas más jóvenes podrían tener alguna chance de tener un punto más en la asignación en este score. Ajá, y le consulto, ¿son comités o son grupos de opiniones solamente formadas por médicos, por los médicos que convencionalmente tratan este tipo de terapias, ¿no? O también escuchan palabras de psicólogos, incluso de abogados? Cuéntenos cómo es. Sí, el equipo de cuidados integrales del Hospital Munich está formado, es un equipo intergestivo, interdisciplinario, está formado por médicas, médicos, personal de enfermería, personal también que, digamos, representa las distintas áreas y actividades del hospital, hasta capellán del hospital, Claro. porque allí, como ustedes comprenderán, Claro. no solamente se trata de dar o de tener guías éticas, técnicas, sino también de tener un manejo adecuado de la información, De comunicarlas. de saber dar bien las malas noticias, Claro, claro. de comunicar bien, exacto, de tener espacio de escucha activa también, entre otras cosas. Ujú. Sí, entiendo que para eso encima se necesita muchísima sensibilidad, que la tienen todos quienes están trabajando y quienes trabajan habitualmente en el aspecto sanitario, pero que el cansancio, el desgaste, puede restar algo de ese aspecto, ¿verdad? Quizás al médico, al que está tantas horas en el frente de batalla, haya que dejarle el desgaste de por sí de su acción, de su trabajo, y dejarle otra tarea a otro tipo de personas. Sí, correcto. Esto se trata de aliviar un poco la carga de trabajo, de estrés emocional también, y toda esa carga de angustia que tienen todas las trabajadoras y los trabajadores de las unidades de cuidados críticos, y por eso de alguna forma el equipo de cuidados integrales lo que trata es de dar estas herramientas, de interceder entre ellos, los pacientes y las familias y los allegados, para darle información de la mejor forma posible, para también ofrecer otras alternativas terapéuticas, porque los pacientes, tanto que no ingresan como que egresan de terapia intensiva, también tienen derecho a una asistencia, y en general lo que tratamos de hacer es una atención integral basada en lo que es, digamos, la filosofía de los cuidados paliativos, para dar una atención digna a estas personas. Está claro que el cierre lógico y obvio sería, ojalá que nunca haya que llegar a estas decisiones, ¿no? A que nunca haya que pensarlas. Pero lamentablemente sí hay que pensar cómo se pueden tomar esas decisiones. Así que de esto también se forma o está armado el trabajo de los médicos en este momento. Doctor Ignacio Maglio, muchas gracias. Buenas noches. No, por favor, gracias a ustedes. Buenas noches. Gabriel Gamarra, como siempre, buen trabajo allí. Seguimos de esta forma.